Máster Atención Temprana, tu camino hacia un futuro brillante. La atención temprana se centra en el desarrollo integral de los niños desde su nacimiento hasta los 6 años, especialmente aquellos con necesidades especiales o en riesgo de desarrollarlas. El objetivo es intervenir de forma precoz para mejorar su desarrollo cognitivo, físico, sensorial y emocional. Universidades que ofrecen el máster en atención temprana. Este máster puede cursarse en varias universidades de España y otros países, destacando: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Valencia, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Barcelona, Universidad Internacional de La Rioja, Munir, en modalidad online. Coste del máster. El precio de un máster en atención temprana varía según la universidad y el formato, presencial u online, pero generalmente oscila entre 2.500 y 6.000 euros en universidades públicas españolas, dependiendo del número de créditos y tasas aplicables. Entre 4.000 y 8.000 euros en universidades privadas o internacionales. Becas disponibles y cómo obtenerlas. Existen diversas becas para estudiantes de este máster. Becas MEC, Ministerio de Educación y Formación Profesional. Estas becas cubren parte o la totalidad de la matrícula, y en algunos casos, gastos de manutención. Becas específicas de las universidades. Muchas universidades ofrecen becas de excelencia o ayudas para estudiantes con dificultades económicas. Becas Erasmus, y si el máster incluye prácticas o estudios en el extranjero, se puede optar por una beca Erasmus. Para solicitar estas becas, es necesario cumplir con los requisitos de cada convocatoria y presentar documentación económica y académica. En el caso de becas MEC, se tramitan a través del portal del Ministerio de Educación. Duración del máster. El máster en atención temprana tiene una duración de 1 a 2 años dependiendo de la universidad y si se cursa a tiempo completo o parcial. Suele tener una carga lectiva de entre 60 y 120 créditos ECTS. Asignaturas por año. Aunque las asignaturas varían ligeramente según la universidad, el programa suele incluir: Primer año. Fundamentos de la atención temprana. Psicología del desarrollo infantil. Evaluación y diagnóstico en atención temprana. Intervención familiar y en el entorno. Neuropsicología infantil. Segundo año, sí aplica. Intervención en trastornos del desarrollo. Atención a la diversidad. Prácticas externas. Trabajo final de máster, TFM. Salario y puestos de trabajo. Los graduados en un máster de atención temprana pueden trabajar como especialistas en atención temprana en centros de desarrollo infantil y atención temprana. Terapeutas ocupacionales en equipos multidisciplinares. Psicopedagogos especializados en el ámbito infantil. Coordinadores de programas de intervención temprana. El salario promedio varía según el sector, público o privado, pero suele rondar los 20.000 a 30.000 euros anuales, con posibilidad de aumento según la experiencia y el lugar de trabajo. Este máster es ideal para quienes desean dedicarse a la intervención educativa y terapéutica en los primeros años de vida, ayudando a niños y sus familias a mejorar su calidad de vida. Fundamentos de la atención temprana. La asignatura de Fundamentos de la Atención Temprana proporciona a los estudiantes una base teórica y práctica sobre los principios que sustentan la intervención en el desarrollo infantil en los primeros años de vida. Contenidos clave. Concepto de atención temprana. Se exploran las definiciones y el alcance de la atención temprana, así como su importancia para el desarrollo integral del niño. Marco legal y político. Se analiza la legislación vigente relacionada con la atención a la infancia y las políticas públicas que apoyan estas intervenciones. Desarrollo infantil. Se estudian las etapas del desarrollo físico, cognitivo, emocional y social en la primera infancia, enfatizando los hitos del desarrollo y su variabilidad. Detección y diagnóstico. Se introducen los métodos y herramientas para la detección temprana de posibles dificultades en el desarrollo, así como el proceso de diagnóstico y evaluación. Intervención temprana. Se examinan las estrategias de intervención y las metodologías que se pueden aplicar para apoyar a los niños y sus familias en situaciones de riesgo o con necesidades especiales. Trabajo interdisciplinario. La asignatura también destaca la importancia del trabajo en equipo con otros profesionales, como psicólogos, pedagogos,
terapeutas ocupacionales y médicos, para ofrecer un enfoque integral en la atención a la infancia. Objetivos. Comprender la relevancia de la atención temprana en el desarrollo infantil. Conocer los marcos normativos que regulan la atención a la infancia. Adquirir herramientas para identificar necesidades y planificar intervenciones adecuadas. Esta asignatura sienta las bases para el trabajo posterior en el campo de la atención temprana, proporcionando a los estudiantes el conocimiento necesario para abordar de manera efectiva las necesidades de los niños y sus familias. Psicología del desarrollo infantil. La asignatura de Psicología del desarrollo infantil se centra en el estudio de los procesos psicológicos y emocionales que ocurren en los niños desde el nacimiento hasta los 6 años. A través de esta asignatura, los estudiantes adquieren una comprensión profunda de cómo se desarrollan las capacidades cognitivas, emocionales, sociales y físicas en esta etapa crucial de la vida. Contenidos clave. Teorías del desarrollo. Se exploran las principales teorías psicológicas que explican el desarrollo infantil, como las de Jean Piaget, cognitiva, Lev Vygotsky, sociocultural, y Erik Erikson, psicosocial. Etapas del desarrollo. Se analizan las diferentes etapas del desarrollo infantil, incluyendo los hitos cognitivos, emocionales y sociales que los niños alcanzan a lo largo de su crecimiento. Factores que afectan el desarrollo. Se examinan factores biológicos, ambientales y culturales que influyen en el desarrollo del niño, así como la importancia de la familia y el contexto social. Desarrollo cognitivo. Se estudia cómo los niños adquieren habilidades cognitivas, como el lenguaje, la memoria y la resolución de problemas. Desarrollo emocional y social. Se investiga la formación de la identidad, la autoestima, la empatía y las relaciones interpersonales en la infancia. Intervención psicológica. Se introducen estrategias y enfoques para apoyar el desarrollo emocional y social de los niños, así como la identificación de trastornos del desarrollo y la planificación de intervenciones adecuadas. Objetivos. Comprender los procesos y etapas del desarrollo infantil desde una perspectiva psicológica. Reconocer la importancia de las interacciones sociales y emocionales en el desarrollo del niño. Aplicar teorías del desarrollo en la práctica profesional para promover el bienestar y el crecimiento de los niños. Esta asignatura es fundamental para preparar a los estudiantes para trabajar con niños, ya que proporciona el conocimiento necesario para entender su comportamiento y necesidades, así como para diseñar intervenciones efectivas que apoyen su desarrollo integral. Evaluación y diagnóstico en atención temprana. La asignatura de Evaluación y Diagnóstico en Atención Temprana se centra en los métodos y herramientas utilizados para identificar las necesidades de desarrollo de los niños desde su nacimiento hasta los 6 años. Esta asignatura es fundamental para proporcionar una intervención adecuada y oportuna, garantizando que los niños reciban el apoyo que necesitan. Contenidos clave. Conceptos de evaluación y diagnóstico. Se definen los términos y se discuten las diferencias entre evaluación y diagnóstico, así como su importancia en el contexto de la atención temprana. Tipos de evaluación. Se examinan los diferentes tipos de evaluación, incluyendo la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, así como su aplicación en el contexto de la atención a la infancia. Herramientas de evaluación. Se presentan diversas herramientas y pruebas estandarizadas para evaluar el desarrollo cognitivo, físico, social y emocional de los niños, así como métodos de observación y entrevistas. Proceso de diagnóstico. Se analiza el proceso de diagnóstico, incluyendo la recolección de datos, la interpretación de resultados y la elaboración de un perfil de desarrollo del niño. Implicaciones éticas. Se abordan las consideraciones éticas relacionadas con la evaluación y el diagnóstico, incluyendo la confidencialidad, el consentimiento informado y el respeto a la diversidad cultural y familiar. Planificación de intervenciones. Se discute cómo utilizar los resultados de la evaluación para diseñar intervenciones personalizadas que respondan a las necesidades específicas de cada niño y su familia. Objetivos. Adquirir habilidades para llevar a cabo evaluaciones efectivas en niños en edad temprana. Comprender la importancia de un diagnóstico preciso para la planificación de intervenciones adecuadas. Desarrollar una perspectiva ética y respetuosa en el proceso de evaluación y diagnóstico. Esta asignatura es esencial para los profesionales que trabajan en el ámbito de la atención temprana, ya que proporciona las herramientas necesarias para identificar las necesidades de los niños y formular estrategias de intervención que fomenten su desarrollo y bienestar.
Intervención familiar y en el entorno. La asignatura de intervención familiar y en el entorno se enfoca en el papel fundamental de la familia y el contexto social en el desarrollo de los niños en la primera infancia. Esta asignatura proporciona a los estudiantes las habilidades y conocimientos necesarios para trabajar de manera efectiva con las familias y otros entornos donde se desarrolla la vida de los niños. Contenidos clave. Teoría del sistema familiar. Se exploran las dinámicas familiares y cómo éstas influyen en el desarrollo del niño, considerando la familia como un sistema interconectado. Rol de la familia en el desarrollo infantil. Se analiza la importancia de la participación activa de la familia en el proceso de desarrollo y la atención temprana, así como el impacto de factores como la comunicación, la crianza y el entorno emocional. Estrategias de intervención. Se presentan diversas estrategias y enfoques para trabajar con familias, que pueden incluir asesoramiento, formación y apoyo emocional, con el fin de mejorar su capacidad para apoyar el desarrollo de sus hijos. Colaboración con otros agentes. Se discute la importancia de colaborar con otros profesionales y servicios comunitarios, como escuelas, centros de salud y servicios sociales, para crear un entorno de apoyo para el niño y su familia. Intervenciones en el entorno. Se examinan las intervenciones que pueden llevarse a cabo en diferentes entornos, incluyendo la casa, la escuela y la comunidad, para promover el desarrollo integral del niño. Evaluación del impacto. Se abordan métodos para evaluar la eficacia de las intervenciones realizadas en la familia y el entorno, así como la adaptación de estas estrategias según las necesidades específicas de cada situación. Objetivos. Comprender la influencia de la familia y el entorno en el desarrollo de los niños. Desarrollar habilidades para implementar intervenciones efectivas que involucren a las familias. Fomentar la colaboración interdisciplinaria para apoyar a los niños y sus familias en su desarrollo. Esta asignatura es crucial para formar profesionales que sean capaces de trabajar no solo con los niños, sino también con sus familias y entornos, promoviendo un enfoque holístico en la atención temprana que favorezca el bienestar y desarrollo integral del niño. Neuropsicología infantil. La asignatura de neuropsicología infantil se centra en el estudio de las relaciones entre el desarrollo cerebral y las funciones psicológicas en la infancia. Esta disciplina permite comprender cómo el cerebro de los niños se desarrolla y cómo este desarrollo influye en su comportamiento, habilidades cognitivas y emocionales. Contenidos clave. Bases neurológicas del desarrollo. Se exploran las estructuras y funciones del cerebro infantil, incluyendo el desarrollo de áreas relacionadas con el lenguaje, la memoria, la atención y la emoción. Desarrollo cognitivo y emocional. Se analizan los hitos del desarrollo cognitivo y emocional, relacionando cómo las diferentes etapas del crecimiento afectan las capacidades neuropsicológicas del niño. Trastornos del desarrollo. Se examinan los trastornos más comunes en la infancia, como el TDA, la dislexia y el autismo, y se estudia cómo estos trastornos están relacionados con alteraciones en el desarrollo cerebral. Evaluación neuropsicológica. Se presentan métodos y herramientas para evaluar el funcionamiento neuropsicológico en niños, incluyendo pruebas estandarizadas y técnicas de observación que ayudan a identificar dificultades específicas. Intervención y tratamiento. Se discuten estrategias de intervención basadas en la neuropsicología para apoyar a los niños con dificultades en su desarrollo, así como la importancia de la plasticidad cerebral en la intervención temprana. Aspectos éticos y consideraciones culturales. Se abordan las implicaciones éticas relacionadas con la evaluación y tratamiento neuropsicológico, así como la importancia de considerar el contexto cultural en el trabajo con niños y familias. Objetivos. Comprender el desarrollo neuropsicológico del niño y su relación con el comportamiento y el aprendizaje. Desarrollar habilidades para la evaluación y diagnóstico de dificultades neuropsicológicas. Aplicar conocimientos neuropsicológicos en la planificación de intervenciones adecuadas para promover el desarrollo óptimo de los niños. Esta asignatura es esencial para preparar a los estudiantes para trabajar en el campo de la atención temprana, ya que proporciona una base sólida sobre cómo el desarrollo cerebral influye en el comportamiento y el aprendizaje, permitiendo abordar las necesidades de los niños de manera integral y efectiva. Intervención en trastornos del desarrollo. La asignatura de intervención en trastornos del desarrollo se centra en las estrategias y enfoques terapéuticos utilizados para apoyar a niños que presentan trastornos del desarrollo. Estos trastornos pueden incluir condiciones como el trastorno del espectro autista, TEA,
el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDA, dislexia, entre otros. Esta asignatura es fundamental para capacitar a los estudiantes en la identificación y abordaje de estas condiciones. Contenidos clave. Clasificación de los trastornos del desarrollo. Se revisan los diferentes tipos de trastornos del desarrollo, sus características, diagnóstico y prevalencia, proporcionando un marco para entender la diversidad de necesidades que presentan los niños. Evaluación de necesidades. Se enseñan métodos de evaluación específicos para identificar las áreas afectadas en los niños con trastornos del desarrollo, utilizando herramientas estandarizadas y observacionales. Enfoques de intervención. Se exploran diferentes modelos y enfoques de intervención, incluyendo terapias basadas en la evidencia, estrategias conductuales, y programas educativos individualizados. Se discuten enfoques como la terapia ocupacional, el apoyo psicológico y la logopedia. Diseño de programas individualizados. Se enseña a los estudiantes a diseñar programas de intervención adaptados a las necesidades específicas de cada niño, considerando sus fortalezas y debilidades, así como el contexto familiar y social. Colaboración interdisciplinaria. Se enfatiza la importancia de trabajar en equipo con otros profesionales, como pedagogos, terapeutas y médicos, para proporcionar un enfoque integral en la intervención. Evaluación de resultados. Se abordan métodos para evaluar la eficacia de las intervenciones y realizar ajustes en función del progreso del niño. Objetivos. Comprender los diferentes trastornos del desarrollo y sus implicaciones para el aprendizaje y el comportamiento. Desarrollar habilidades para llevar a cabo evaluaciones y diseñar intervenciones efectivas. Fomentar un enfoque colaborativo en la intervención, integrando la participación de la familia y otros profesionales. Esta asignatura es crucial para formar profesionales capacitados que puedan abordar las necesidades específicas de los niños con trastornos del desarrollo, proporcionando apoyo y estrategias que promuevan su bienestar y desarrollo integral. Atención a la diversidad. La asignatura de atención a la diversidad se centra en las estrategias y enfoques necesarios para atender las necesidades educativas y de desarrollo de todos los niños, reconociendo y valorando la diversidad en sus contextos familiares, culturales, y en sus capacidades y estilos de aprendizaje. Esta asignatura es esencial para preparar a los futuros profesionales en la atención y apoyo de niños con diferentes características y necesidades. Contenidos clave. Concepto de diversidad. Se define la diversidad en el ámbito educativo y se analizan las diferentes dimensiones que la componen, incluyendo la diversidad cultural, lingüística, socioeconómica y de capacidades. Legislación y políticas educativas. Se examinan las normativas y políticas que promueven la inclusión y la atención a la diversidad en el ámbito educativo, así como su impacto en la práctica profesional. Identificación de necesidades. Se estudian métodos para identificar las necesidades específicas de los niños en situaciones de diversidad, incluyendo herramientas de evaluación y observación. Estrategias de inclusión. Se presentan enfoques pedagógicos y estrategias de enseñanza que fomentan la inclusión y la participación activa de todos los niños en el proceso de aprendizaje. Esto incluye la adaptación de currículos y la implementación de prácticas diferenciadas. Intervención en contextos diversos. Se analizan intervenciones específicas para niños con necesidades educativas especiales, así como el apoyo a niños en riesgo social o con dificultades de aprendizaje. Colaboración con familias y comunidad. Se discute la importancia de involucrar a las familias y a la comunidad en el proceso de atención a la diversidad, promoviendo un enfoque colaborativo y de apoyo mutuo. Objetivos. Comprender la diversidad en el contexto educativo y su relevancia para el desarrollo integral de los niños. Desarrollar habilidades para identificar y atender las necesidades de todos los niños, promoviendo la inclusión. Implementar estrategias efectivas que favorezcan el aprendizaje y la participación de todos los niños en el entorno educativo. Esta asignatura es fundamental para formar profesionales capaces de crear entornos de aprendizaje inclusivos y equitativos, asegurando que cada niño, independientemente de sus características o necesidades, tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Prácticas externas. La asignatura de prácticas externas ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del máster en entornos reales de trabajo, proporcionando una experiencia práctica invaluable en el campo de la atención temprana. Esta asignatura es esencial para desarrollar competencias profesionales y preparar a los estudiantes para su futura carrera.
Contenidos clave. Contexto profesional. Los estudiantes son asignados a centros de atención temprana, escuelas, hospitales o instituciones que trabajan con niños y familias, donde pueden observar y participar en la intervención directa. Integración de teoría y práctica. Durante las prácticas, los estudiantes aplican teorías y enfoques aprendidos en asignaturas anteriores, como evaluación, intervención familiar y atención a la diversidad, adaptando sus conocimientos a situaciones concretas. Supervisión y mentoría. Cada estudiante cuenta con un tutor o supervisor que les guía y apoya en el proceso de aprendizaje, brindando retroalimentación y asesoramiento sobre su desempeño y el desarrollo de sus competencias profesionales. Desarrollo de habilidades prácticas. Se enfatiza el desarrollo de habilidades prácticas esenciales, como la observación, la evaluación, la intervención y la comunicación efectiva con niños y familias. Reflexión y evaluación. Al finalizar las prácticas, se espera que los estudiantes reflexionen sobre su experiencia, analicen los desafíos encontrados y evalúen su desempeño, lo que les permite identificar áreas de mejora y fortalecer su formación profesional. Informe final. Los estudiantes deben elaborar un informe que resuma sus experiencias, aprendizajes y reflexiones durante el periodo de prácticas, lo que contribuye a su formación crítica y profesional. Objetivos. Aplicar los conocimientos teóricos en situaciones prácticas de atención temprana. Desarrollar habilidades profesionales a través de la experiencia directa en el trabajo con niños y familias. Fomentar la reflexión crítica sobre la práctica y el aprendizaje continuo en el ámbito de la atención temprana. Esta asignatura es clave para preparar a los estudiantes para su futura carrera, permitiéndoles adquirir experiencia práctica, desarrollar una comprensión profunda de la dinámica del trabajo en el campo y fomentar la confianza en sus habilidades profesionales. Trabajo final de máster, TFM. El trabajo final de máster, TFM, es una asignatura culminante que permite a los estudiantes integrar y aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del programa en un proyecto de investigación o intervención en el ámbito de la atención temprana. Esta asignatura es crucial para desarrollar la capacidad de investigación, análisis crítico y síntesis en temas relevantes para la disciplina. Contenidos clave. Selección del tema. Los estudiantes eligen un tema de interés relacionado con la atención temprana, que puede abarcar áreas como la evaluación, intervención, inclusión, o cualquier aspecto que considere relevante para su futura práctica profesional. Marco teórico. Se espera que los estudiantes realicen una revisión exhaustiva de la literatura existente relacionada con su tema, estableciendo un marco teórico sólido que apoye su investigación o propuesta de intervención. Metodología. Los estudiantes diseñan un enfoque metodológico adecuado para su trabajo, que puede incluir estudios de caso, investigaciones empíricas, análisis de programas existentes o desarrollo de nuevas intervenciones. Desarrollo del proyecto. Durante la realización del TFM, los estudiantes trabajan de manera autónoma, aplicando habilidades de planificación, organización y análisis, así como la capacidad de resolver problemas y adaptar su enfoque según sea necesario. Defensa del TFM. Al finalizar, los estudiantes presentan y defienden su trabajo ante un tribunal evaluador, exponiendo los objetivos, metodología, resultados y conclusiones de su proyecto, así como respondiendo a las preguntas del panel. Impacto profesional. El TFM debe demostrar la capacidad del estudiante para contribuir al campo de la atención temprana, ya sea mediante la propuesta de nuevas intervenciones, la identificación de buenas prácticas o la generación de conocimiento a través de la investigación. Objetivos. Integrar y aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del máster en un proyecto de investigación o intervención. Desarrollar habilidades de investigación, análisis crítico y comunicación efectiva. Contribuir al campo de la atención temprana a través de un trabajo original y significativo. El TFM es una oportunidad para que los estudiantes demuestren su competencia profesional y su capacidad para abordar de manera efectiva los desafíos en el ámbito de la atención temprana, preparándolos para su futura carrera en el campo.